Queridos hermanos, hoy vamos a celebrar esta misa en honor a San Joaquín y Santa Ana y vamos a ofrecer nuestra Eucaristía rezando especialmente por todos nuestros abuelos y abuelas, especialmente aquellos. Rezamos también en acción de gracias de Sebastián en el día de su cumpleaños, por las intenciones de Daniel, Rosa, Norberto, Mariela y Tony, Vero y Pablo, Ana, Guido, por la salud de Estela, Guillermo París, José Francisco Estela, Patricia Chalandini, Gonzalo Pereira, Natalia, Emanuel, Martina, Adela Norma Fernández, Vero, Diego González, María Angélica, Susana, Margarita, Canso de Norberto, Lucio, Vicenta, Sami, Edison, por los difuntos de la familia de Michelis, por el eterno descanso de Jorge Martino a 10 meses, Walter Gómez, primer año, Antonio Pons, 9 meses, Katy, 6 años, Guillermo Papa, en el día que cumpliría años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Con humildad pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos, por sus ruegos, alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobreviene a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor le dará el trono de David a su padre. El Señor le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre su trono a uno de sus descendientes. El Señor le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Yo prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, y su insignia real florecerá sobre él. El Señor dará el trono de David, su padre.
El Señor esté con ustedes. Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, por ende abuelos de Jesús. No tenemos en el Evangelio, ni siquiera en el Nuevo Testamento, no tenemos datos en nuestra Biblia, en nuestras Sagradas Escrituras católicas, no tenemos registro o datos de estos santos, de Joaquín y Ana. Su existencia nos viene por obvias razones. La Virgen nació de sus padres, pero sus nombres, parte de su historia, antiguos, pertenecientes a la tradición apócrifa, y que la Iglesia ha ido incorporando a la propia tradición. Es bueno tener estos datos presentes, por lo menos para que sepamos de dónde nos vienen los nombres y la tradición y la devoción a los santos Joaquín y Ana, los padres de la Virgen. Lo cierto es que, como nos cuenta la tradición, ellos ya eran grandes, ya estaban entrados en años y no podían tener hijos, similar a lo que les sucedió a Isabel y a Zacarías. Y rogaron tanto al Señor por tener un hijo, rogaron con insistencia, con súplicas, incluso con lágrimas, rogaron tanto y con tanta piedad, con tanto fervor, con tanta entrega, que el Señor, ya también sabiendo sus planes y conociendo sus proyectos y lo que tenía estipulado para ese hijo, bueno, el Señor, escuchando las oraciones de Joaquín y Ana, de estos dos santos, les concede el milagro de la paternidad, les concede tener a la Virgen. Y miren qué milagro, que no solo tuvieron un hijo, sino que tuvieron a una Dios para un proyecto inmenso, para ser la madre del Salvador. Miren entonces qué riqueza que tienen estos dos santos, porque estaban ya desde siempre pensados en la historia de la salvación y en la genealogía de Jesús para ocupar un lugar importante en la historia. Toda esta larga introducción, de dónde nos viene la tradición, de dónde nos viene la devoción y cuál era el espíritu de santidad con el que ellos clamaban a Dios por este milagro, después de esta larga introducción, me gustaría que entonces nos metamos de lleno en qué representan Joaquín y Ana para nuestra tradición cristiana como patronos de los abuelos y abuelas, como patronos de los adultos mayores, de los ancianos que nos acompañan en nuestro caminar. Estos dos grandes santos tienen mucho para enseñarnos, por obvias razones, como acabamos de compartir. Eran dos personas profundamente entregadas a Dios y que confiaban en el poder de Dios. Pero yo quisiera destacar tres notas, tres ideas que aparecen a partir de la primera lectura del libro del Eclesiástico, hablándonos de los hombres ancianos, de los hombres mayores, hombres y mujeres, varones y mujeres ya mayores. El libro del Eclesiástico, que nos habla de la sabiduría del pueblo de Israel, nos dice que aquellos mayores, nuestros antepasados, en primer lugar hay que recordarlos. No hay peor muerte que el olvido. A nuestros ancianos, a nuestros mayores, y recordarlos agradecidamente. Y ustedes me dirán: padre, pero solamente hay que recordar a los abuelos que ya están en el cielo. De ninguna manera. A nuestros abuelos y abuelas
estén en el cielo o sigan peregrinando con nosotros aquí en la tierra, siempre hay que recordarlos. No recordar solo a los que están en el cielo, sino también y sobre todo a los que están aquí en la tierra. No hay peor muerte que el olvido. No hay peor muerte que el pensar que una persona ya mayor merece ser olvidada, descartada, no tenida en cuenta, que ya no es útil para la sociedad. El Papa Francisco insiste mucho en esto, muchísimo. A nuestros mayores hay que recordarlos, hay que tenerlos siempre presentes. No hay que hacerlos a un lado de nuestra vida y de nuestra sociedad. Esta es la primera idea que nos regala hoy la sabiduría del pueblo de Israel. Al mirar a los santos Joaquín y Ana, decimos una vez más que nuestros mayores tienen que ser recordados y puestos en un lugar importante. Por eso la segunda idea que nos dice el libro del Eclesiástico, hay que elogiarlos a nuestros antepasados para que no caigan como muertos en el olvido de nuestra mente y de nuestro corazón, sino que además hay que elogiarlos. Hay que ponerlos en el primer lugar. La sociedad de hoy nos enseña que a las personas que ya no tienen determinada utilidad según los estándares de la sociedad hay que hacerlos a un lado, y así, como también nos dice el Papa Francisco, entramos en una cultura de lo descartable, no solamente con los mayores, también con la vida por nacer y así con tantas otras situaciones. Bueno, hay que ponerlos en el primer lugar a nuestros mayores. Hay que elogiarlos, alabarlos, dar gracias por sus vidas, aun cuando quizá tengamos experiencias distintas e incluso conflictivas o problemáticas con alguno de nuestros mayores, en el barrio, en la familia, en fin. Nuestros mayores merecen ser recordados y elogiados, porque son una parte muy importante de nuestra historia, de nuestra tradición, de la propia historia personal. Yo no podría olvidarme de mis abuelos. A los 4 ya los tengo en el cielo, a uno ni siquiera lo conocí. Yo no podría olvidarme de ellos porque forman parte de mi historia. Estoy aquí por ellos. Como Jesús y la Virgen estuvieron allí en el plan de Dios porque fueron soñados por Dios, pero porque tuvieron a 2 santos que se pusieron a disposición de Dios, con mucha entrega y con mucha santidad. Y por último, para no extenderme demasiado, tenemos que recurrir a la sabiduría de nuestros mayores, de nuestros ancianos, de nuestros abuelos. Cuánta sabiduría y experiencia tienen en sus historias. Yo la escuchaba hablar a mi abuela, a la última que falleció, a los 80 años, la escuchaba hablar con sus anécdotas, a veces incluso un poco aburriéndome, pero me enseñaba tanto mi abuela. A veces, en medio de las conversaciones, me tiraba una pista que aún hoy, como un hombre ya y como sacerdote, aplico a mi vida, y a mi ministerio y a mi trabajo. Tanta sabiduría tienen, tanta riqueza, tantos tesoros tenemos en el corazón de nuestros adultos mayores, de nuestros ancianos, de nuestros abuelos. Bueno, todo esto que estamos compartiendo con ocasión de San Joaquín y Santa Ana es una oportunidad para que nosotros, al contemplar la vida de estos santos, su vida de entrega, de santidad, de piedad, al contemplarlos como parte del plan de Dios para que nosotros tengamos a Jesús en nuestras vidas, al contemplarlos y venerarlos en esta Eucaristía, les pedimos a ellos que nos enseñen el modo de amarlos y de amar a nuestros mayores, recordándolos, elogiándolos, aprendiendo de su gran sabiduría y riqueza. Le pedimos esta gracia al Señor para esta Eucaristía e invoquemos la intercesión de los santos Joaquín y Ana y recemos especialmente aquí en esta misa, recemos de un modo muy especial por todos nuestros abuelos y nuestros adultos y ancianos. Los ofrecemos hoy en la misa, aquellos que siguen peregrinando con nosotros y aquellos que ya están en el cielo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pensemos en un instante de silencio si tenemos alguno de nuestros abuelos o ancianos queridos en el cielo, pensamos y rezamos por ellos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Se nos da Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos a la distancia, compartamos la paz.
En este momento, aquellos que están en casa o aquellos que nos acerquen a comulgar sacramentalmente pueden aprovechar para hacer su comunión espiritual con Jesús. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como hacemos habitualmente, nos acercamos a comulgar por el pasillo central, nos van a sanitizar las manos. Al momento de llegar a comulgar, nos quitamos el barbijo, recibimos la comunión en la mano, comulgamos en el lugar y nos retiramos nuevamente a nuestros lugares con el barbijo puesto. Acuérdense, para comulgar con la mano, deben colocar la mano derecha debajo de la mano izquierda, esperar a que el ministro deposite la Eucaristía sobre la mano izquierda, con la mano derecha nos llevamos la comunión a la boca.
Oremos. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo, unable misterio, los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el Espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, y voy a invitar a nuestros mayores, en sentido amplio, todos los que se consideren mayores, adultos mayores, abuelos, abuelas, aunque recibieron ya bendición ayer también en las misas, no importa, hoy es el día propio, así que los invito a acercarse. Alicia también. Por allá atrás, sí, claro. Todos los mayores, no es que por ver canas, pero todos los mayores, abuelos, abuelas, de distintas maneras, que cumplen su abuelazgo de distintas maneras, bueno, tienen que estar aquí adelante, ¿sí? Porque queremos recordarlos, elogiarlos y aprender de ustedes. Por eso le pedimos al buen Dios que los bendiga. Y en nombre de ellos, también, en la persona de ellos, bendecimos a aquellos que están participando de la misa desde casa. Sabemos que muchos mayores nuestros, abuelos, abuelas, adultos, están todavía en casa cuidándose mucho y participan de la misa desde casa. Así que a todos ellos también llega esta bendición. Y en esta bendición también encomendamos a nuestros queridos mayores, que es bueno y misericordioso. Te pedimos que derrames tu bendición abundante sobre nuestros mayores, sobre nuestros ancianos, sobre nuestros abuelos y abuelas. Te pedimos que nos concedas la gracia de siempre recordarlos aquí en la tierra y en el cielo. Danos la gracia de elogiarlos y trabajar regalándoles nuestro amor, nuestro servicio, nuestro cariño. Y te pedimos también la gracia de poder aprender siempre de los tesoros inagotables de su sabiduría, que es reflejo de la sabiduría de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de recibir la bendición final, les vamos a dar un fuerte aplauso. A ustedes, a los que están en casa y a los que ya están en el cielo. Y ahora sí, los invito a volver a sus lugares y vamos a recibir todos juntos la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hemos celebrado el amor de Dios. Vayamos con alegría y en paz.